Esta es La Voz del Derecho. Es 10 de marzo y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. Y en nuestra efeméride musical, en 1844 en Pamplona, España, nace el violinista y compositor Pablo Sarasate. Entre sus obras figuran Aires gitanos y una serie de piezas como La malagueña, La romanza andaluza, El zapateado y El capricho vasco. Falleció en Bizarre, Francia, en 1908, a consecuencia de una afección pulmonar a los 64 años de edad. De él escuchamos la fantasía sobre Carmen de Bizet, opus 25. En 1848, el Senado de los Estados Unidos ratifica el Tratado Guadalupe Hidalgo, poniendo fin a su intervención en México. Por este tratado, México cedería el territorio de los actuales estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, una parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. A partir de entonces, la frontera internacional se establecería en el río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían $15 millones. En 1876, Alexander Graham Bell realizaría con éxito su primera prueba de teléfono, una idea que tomó prestada del teletrófono construido en 1857 por el italiano Antonio Meucci. En 2019, el vuelo 302 de la aerolínea Ethiopian Airlines se estrella cerca de Addis Abeba. Se trataba de un avión Boeing 737 MAX 8 que salió del Aeropuerto Internacional Bole de Etiopía y se dirigía al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Kenia. Fallecen sus 157 ocupantes. Y para finalizar, en 1814 el rey Fernando VII vuelve a España después de haber estado capturado por Napoleón y se deroga la Constitución española de 1812, conocida como la Constitución de Cádiz o la Pepa, que había sido promulgada por las Cortes Generales Españolas integradas por diputados de América, Asia y la Península. Era esta la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Para analizar este tema me acompaña desde La Coruña, España, el historiador Alex Fernández, a quien le doy un cordial saludo. Muchas gracias a ti, Enrique, por invitarme a este espacio. Alex, contémosle a la gente cómo es que Napoleón Bonaparte logró apresar a la monarquía española en cabeza en ese momento en 1812 del rey Carlos IV y de su hijo el príncipe Fernando VII. Pues estos 2 años de invasión napoleónica supusieron un intento a toda costa por la parte de las autoridades francesas de modernizar la corona española, modernizar España. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los franceses y Napoleón particularmente tenían un absoluto desprecio hacia España. Lo consideraban un país atrasado, un país lleno de supersticiones, lleno de tradicionalismos y conservadurismos que ellos, empapados del espíritu ilustrado, de la ilustración francesa, despreciaban profundamente e iban radicalmente en contra de sus principios. Entonces, el primer objetivo que tuvieron es convertir a España, como a otros países, en un estado satélite de Francia dirigido por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y para ello el objetivo es modernizar el país. Para ello llevan a cabo una serie de reformas urbanísticas, territoriales, en la educación, culturales, etc. Siempre con este objetivo, de hacer que España progresase, modernizarla a una sociedad que ellos consideraban profundamente atrasada. Si bien en algunos campos estos intentos de reforma sí pudieron cuajar, por ejemplo a nivel urbanístico, en la mayoría de casos se quedaron en meras declaraciones de intenciones y no llegaron a calar, no llegaron a causar efecto.
España se quedó muy lejos todavía, aunque quedaron elementos que muchísima gente de las élites intelectuales, sobre todo españolas, simpatizaban con los franceses precisamente por ese afán de ilustración, de modernización de la sociedad, ¿no?, que ellos compartían. Entonces pensaban que realmente los franceses podían llegar a liberarlos de ese tradicionalismo, de esa superstición, de todo lo que suponía el anclaje a la corona, ¿no? No tuvo grandes efectos realmente. Porque cuando Fernando VII, ya proclamado rey, vuelve a España, nuevamente recupera la libertad de España, se deroga esta Constitución de Cádiz de 1812. ¿Qué era incompatible en esta Constitución para que el rey Fernando VII pudiera gobernar? Cuando Fernando VII estuvo retenido, y es discutible si realmente estuvo retenido porque vivía muy bien, de hecho se considera que tuvo muchas ocasiones de escapar y nunca tuvo el menor interés. Hay que tener en cuenta que a este rey, a Fernando VII, le gustaba mucho comer y le gustaba mucho pues el ocio. Y en su cautiverio en Francia pues vivía muy bien, digamos. No se privaba de nada. Entonces él estaba muy cómodo en su cautiverio, y mientras tanto en España se generó la creencia popular y el convencimiento de que el rey era una víctima, de que el rey estaba en Francia pasándolo fatal, de que lo tenían al pobre amargadísimo, y lo tenían torturado, y lo tenían hecho un cirio, que diríamos aquí. Y se convirtió así en un símbolo nacional y en un símbolo de la independencia contra los franceses. La gente entonces lo empezó a apoyar, porque creían que realmente era el héroe de su causa. ¿Qué ocurrió? Pues todo lo contrario. Por eso pasa la historia como el rey felón. Cuando llega, deroga efectivamente la Constitución de 1812 y lo que hace es restablecer la monarquía absoluta. ¿Por qué deroga la Constitución de 1812? Pues principalmente porque nunca la quiso. Es cierto que él la firma, pero él la firma a regañadientes y muy en contra de su voluntad, simplemente porque no le queda más remedio. La tiene que firmar, pero cuando regresa en 1812 lo primero que hace es derogarla. ¿Por qué? Porque puede, vuelve fuerte, y es una constitución que desde luego atenta contra sus privilegios. Le resta poderes y él lo que quiere es volver a la monarquía absoluta, que le da plenos poderes, le da una dignidad que no está dispuesto a perder. Y, entre otras muchísimas cosas, lo que le perjudicaba de la Constitución de 1812 es el control sobre las colonias españolas. La Constitución de 1812 considera a las colonias españolas como provincias, y esto le da una autonomía que restaba la autoridad que el rey y que la corona tenía sobre ellas. Y evidentemente Fernando VII no estaba dispuesto a rechazar o a prescindir de los beneficios económicos, de las generosas cuantías económicas que percibía de América y del resto de colonias. Nos ha atendido desde La Coruña, en España, el historiador Alex Fernández. Le agradezco a Alex por su amabilidad y explicarnos estos temas. Sabes que siempre es un placer charlar contigo. Un abrazo.